Imagina estar perdido en medio de un bosque denso y oscuro, sin saber cómo llegaste allí, con miedo y completamente solo. Ahora, imagina ser encontrado por un extraño, un hombre rico que te lleva a un lugar donde los secretos del pasado esperan ser revelados. Pero este rescate es solo el comienzo de una sorprendente y emocionante aventura. Alejandro, un hombre adinerado, encuentra a una niñita abandonada y decide llevarla a su casa, donde su madre, Isabel, vive con una discapacidad. Lo que él no sabe es que el destino de esta niña está profundamente conectado con el oscuro pasado de su familia. ¿Quién es esta chica? ¿Y por qué su presencia transformará la vida de todos de una manera que nadie podría imaginar? Prepárate para una historia llena de misterio, emoción y un final que te dejará sin palabras. Pero ten cuidado, porque nada es lo que parece. Y al final, un milagro inesperado cambiará todo para siempre. Si crees que sabes cómo terminará esta historia, piénsalo de nuevo. Lo que está por suceder te sorprenderá. Quédate hasta el final para descubrir cómo la presencia de esta niña no solo desenterrará secretos del pasado, sino que también provocará un giro que alterará el destino de todos. No te pierdas esta emocionante historia, porque lo que sucede en el último capítulo es algo que jamás esperarías. Era una tarde tranquila cuando Alejandro, un empresario exitoso y de vida cómoda, decidió caminar por el bosque cercano a la propiedad de su familia. A pesar de su fortuna e influencia, había algo que faltaba en su vida, una sensación de vacío que intentaba llenar con momentos de soledad y reflexión. El sonido de las hojas bajo sus pies y el suave viento moviendo los árboles eran el único alivio que encontraba en su agitada rutina. A medida que avanzaba por el sendero, algo diferente llamó su atención. Un ruido suave, casi como un sollozo. Se detuvo, sus ojos escaneando la densa vegetación a su alrededor. El sonido venía de algún lugar adelante. Curioso y con el corazón acelerado, siguió en dirección al sonido. Detrás de un árbol caído, encontró a una niña pequeña, de apariencia frágil, con el rostro sucio de lágrimas y el cuerpo encogido de miedo. Su cabello estaba desordenado y sus ropas, rasgadas y cubiertas de barro, indicaban que había estado allí por algún tiempo. Parecía tener como máximo 6 años. «Hola», dijo Alejandro suavemente, intentando no asustarla más de lo que ya estaba. «¿Estás bien? ¿Cómo te llamas?» La niña levantó la mirada lentamente, aún desconfiada. No respondió, solo lo miró con una mirada profunda, como si estuviera perdida no solo en el bosque, sino también en sí misma. El corazón de Alejandro se apretó. Había algo en la vulnerabilidad de esa niña que lo tocó profundamente. Intentó de nuevo. «Mi nombre es Alejandro. No te voy a hacer daño. Lo prometo». Extendió la mano, pero ella se echó atrás, abrazándose más fuerte en un gesto de autoprotección. Después de unos minutos de silencio, se sentó a su lado, manteniendo una distancia segura. No sabía exactamente qué hacer, pero tampoco podía dejarla allí sola. «Te llevaré a un lugar seguro donde puedas descansar y comer algo. Mi madre...» Sus palabras se detuvieron por un momento. No hablaba de su madre con frecuencia. «Mi madre estará encantada de conocerte. Es una mujer buena. Te ayudará». La niña siguió callada, pero algo en sus ojos cambió. Quizás fue la mención de una madre lo que hizo que bajara un poco la guardia. Alejandro sabía que no podía simplemente dejar a la niña allí, así que tomó una decisión. Se acercó despacio, la tomó en sus brazos con cuidado y, para su sorpresa, ella no resistió. Tal vez estaba demasiado cansada para luchar, o quizás algo en su postura cuidadosa transmitió la seguridad que tanto necesitaba. Mientras caminaban de regreso por el sendero, Alejandro sentía el peso no solo del cuerpo ligero de la niña en sus brazos, sino de una responsabilidad que no esperaba encontrar en aquella tarde común.
Cuando finalmente llegaron a la casa de su madre, Isabel, una mujer fuerte a pesar de su discapacidad física, Alejandro sabía que estaba a punto de iniciar una aventura que cambiaría no solo la vida de esa niña misteriosa, sino también la suya. Pero aún no sabía cuán profundo sería el impacto de aquel encuentro inesperado. Al llegar a la casa de su madre, Alejandro sintió el familiar aroma del té de hierbas que Isabel siempre preparaba por la tarde. La casa era sencilla, pero acogedora, rodeada de un jardín que florecía incluso sin el mantenimiento constante que ella antes cuidaba con tanto esmero. Desde el accidente que la dejó con movilidad limitada, Isabel pasaba la mayor parte de sus días en una silla de ruedas, pero su fortaleza espiritual nunca se desvaneció. Cuando Alejandro entró, con la niña aún en sus brazos, Isabel levantó la mirada con una expresión curiosa y al mismo tiempo cariñosa. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó ella, mirando a la niña que, aunque estaba quieta, mantenía los brazos alrededor de Alejandro como si él fuera su único puerto seguro. «La encontré en el bosque, madre», respondió él, colocando a la niña suavemente en el sofá. «No sé de dónde vino, ni cómo llegó hasta allí. Está asustada y no habla mucho». Isabel se acercó, moviendo su silla lentamente hasta estar más cerca de la niña. Sus ojos, experimentados y llenos de compasión, observaron cada detalle de la pequeña: la ropa sucia, los ojos rojos de tanto llorar y el miedo que parecía inmovilizarla. La mujer extendió una mano delicada y, sorprendentemente, la niña no retrocedió. «Hola, pequeña», dijo Isabel suavemente con una sonrisa cálida. «Estás a salvo ahora. Aquí nadie te va a hacer daño». La niña la miró por un momento, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Aún no había dicho una palabra, pero el vínculo que se formaba allí era profundo y silencioso. Isabel parecía comprender lo que la niña necesitaba. No palabras, sino una presencia amable y paciente. Los días siguientes fueron de silencio compartido. La niña, a quien Isabel comenzó a llamar Lucía, se refugió en la compañía de la mujer. Incluso sin saber su nombre verdadero, el apodo cariñoso parecía adecuado para la niña que comenzaba a florecer nuevamente. Pasaba horas al lado de Isabel, en una paz que Alejandro no esperaba ver tan pronto. La madre le contaba historias, hablaba sobre la belleza de las flores que plantaba en el jardín y sobre cómo la vida, a pesar de las dificultades, siempre encuentra una forma de florecer. Lucía, por su parte, escuchaba atentamente. Aunque aún no hablaba, su expresión se suavizaba con cada día que pasaba, como si el calor de esa casa y la presencia amorosa de Isabel estuvieran sanando lentamente las heridas invisibles que llevaba. Alejandro, observando desde lejos, no podía evitar sentirse conmovido. Conocía la bondad de su madre, pero ver cómo Lucía reaccionaba a ella despertaba en él una sensación que no sabía cómo definir. Algo en su propia vida también estaba cambiando. El vacío que llevaba dentro de sí parecía comenzar a llenarse de algo nuevo, algo que no podía explicar. Una tarde, mientras Isabel y Lucía estaban en el jardín, Alejandro se acercó, sentándose a su lado. Miró a su madre, que estaba explicando a la niña cómo las flores necesitan cuidados constantes para crecer fuertes. «No es solo agua y sol», decía Isabel, su voz suave como siempre. «Necesitan amor, amor y paciencia. Si las cuidas bien, te darán flores más hermosas de lo que podrías imaginar». Esas palabras, aunque simples, tocaron a Alejandro de manera profunda. Sabía que Isabel no estaba hablando solo de flores. Ella le estaba mostrando a Lucía y a él que la vida necesita tiempo, cuidado, y que las heridas del pasado pueden sanar con paciencia y amor. Mientras Alejandro observaba a Lucía jugar con las flores en el jardín, sintió que algo estaba naciendo allí. No era solo un vínculo entre la niña e Isabel, sino también algo entre él y esa niña misteriosa. Poco a poco,
Se dio cuenta de que había más en su vida que trabajo y éxito. Había algo esencial que había olvidado: la importancia de cuidar a los demás, de ser un puerto seguro en medio de las tormentas de la vida. Y aunque Lucía aún no hablaba, Alejandro sabía que ella comenzaba a sentirse en casa. Tal vez, pensó, ese bosque no solo había acercado a la niña a su madre, sino que también le estaba mostrando un nuevo camino a seguir. Pero aún quedaba el misterio. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué la llevó a ese bosque? Alejandro sabía que, para proteger el frágil vínculo que estaba creciendo, tendría que enfrentar esos misterios pronto. Las semanas pasaron, y la casa de Isabel se convirtió en un santuario de paz para Lucía. Sin embargo, Alejandro no podía ignorar el misterio que rodeaba el origen de la niña. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola en el bosque? ¿Y qué la llevó a confiar tanto en Isabel, como si hubiera una conexión inexplicable entre las dos? Estas preguntas lo atormentaban. Una mañana, decidido a encontrar respuestas, Alejandro decidió investigar más a fondo. Hizo el camino inverso hasta el bosque donde había encontrado a Lucía y comenzó a buscar pistas que pudieran explicar cómo la niña había llegado allí. En el fondo, había una sensación creciente de que descubrir la verdad sobre Lucía podría sacar a la luz mucho más de lo que estaba preparado para enfrentar. Después de horas de búsqueda, Alejandro encontró algo que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Un pañuelo de niño, sucio de barro, atrapado en una rama de árbol. El tejido estaba bordado con las iniciales LS. Un descubrimiento que hizo que su corazón se disparara. Esas iniciales resonaban con un pasado que intentaba enterrar, un pasado que involucraba a su propia familia. Regresando a casa con el pañuelo en las manos, Alejandro decidió confrontar a su madre. Sabía que Isabel, con su sabiduría tranquila, podría entender mejor lo que estaba sucediendo. Se sentaron en el jardín, el mismo lugar donde tantas veces Lucía pasaba horas jugando con las flores. Él extendió el pañuelo a su madre, que lo tomó con manos temblorosas. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó Alejandro, intentando controlar el torbellino de emociones que surgía en su pecho. «Estas iniciales, ¿ya has visto esto antes?». Isabel observó el pañuelo durante un largo momento, su rostro endureciéndose mientras los recuerdos de un pasado distante emergían a la superficie. Suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para revelar algo que hasta ese momento había permanecido enterrado. «Alejandro», comenzó ella, la voz baja y llena de tristeza. «Creo que es hora de que sepas la verdad. Esta niña, Lucía, puede estar más conectada a nuestra historia de lo que imaginábamos». Alejandro frunció el ceño, sintiendo un escalofrío en la espalda. «¿Qué intentas decir, mamá?». Isabel bajó la mirada, evitando el penetrante vistazo de su hijo, y entonces comenzó a contar una historia que Alejandro nunca esperaría escuchar. Hace muchos años, antes del accidente que la dejó con movilidad limitada, Isabel había trabajado como niñera de una familia rica que vivía en las cercanías. Tenían una hija, Laura, y la madre de Laura, una mujer atormentada por problemas de salud mental, terminó perdiendo la custodia de la niña. Laura fue llevada por servicios sociales. Isabel nunca supo qué pasó con ella después de eso. «Esas iniciales LS», dijo Isabel con la voz temblando. «Las recuerdo. Laura Sánchez. Era tan pequeña cuando se fue, Alejandro. Intenté protegerla, intenté cuidarla, pero no pude evitar que la llevaran». Alejandro quedó atónito. La revelación de que Lucía podría ser hija o pariente de Laura, la niña que Isabel intentó cuidar años atrás, trajo un torbellino de emociones a la superficie. Si Lucía era hija de Laura, eso significaba que la niña estaba, de alguna manera, ligada a la historia de su propia madre. Y aún más, que el destino había unido estas vidas de forma inesperada. «Entonces, ¿crees que Lucía puede ser,
comenzó Alejandro, sin poder terminar la frase. Quizás sí, respondió Isabel, su mirada aún fija en el pañuelo. Pero no sabemos qué pasó con Laura, ni cómo Lucía terminó en ese bosque. Todo lo que sé es que, cuando miro a esta niña, siento que ella es parte de nosotros de alguna forma, como si el destino la hubiera traído de vuelta para que podamos cuidarla, así como intenté cuidar a Laura en el pasado. Alejandro sintió un peso caer sobre él. La situación era más complicada de lo que imaginaba. No se trataba solo de una niña perdida, sino de lazos familiares rotos, secretos enterrados y errores del pasado que aún acechaban el presente. Sabía que tenía que investigar más a fondo, pero ¿qué encontraría? Y estaría listo para enfrentar las verdades que podrían emerger. En los días que siguieron, Alejandro buscó información sobre Laura y su vida después de ser retirada de la casa de sus padres. A cada paso que daba, la verdad parecía más cercana, pero también más dolorosa. Descubrió que Laura había pasado por muchas dificultades y en algún momento desapareció del radar de las autoridades. Nadie sabía qué había sucedido con ella. Mientras tanto, Lucía continuaba creando lazos profundos con Isabel. La niña aún no hablaba mucho, pero ahora sus ojos brillaban de alegría cuando estaba en el jardín o escuchando las historias de Isabel. Parecía que, a pesar de todas las incertidumbres, algo bueno estaba floreciendo en esa casa. Sin embargo, Alejandro sabía que el pasado estaba a punto de alcanzarlos, y cuando eso sucediera, sus vidas podrían nunca más ser las mismas. Pero también sabía que, para proteger a Lucía y a su madre, tendría que descubrir toda la verdad. No importaba cuán dolorosa fuera. Alejandro no podía sacarse de la cabeza el misterio que rodeaba a Lucía y el pasado de su madre. Con cada nueva información que descubría sobre Laura, su antigua protegida, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero al mismo tiempo, una verdad oscura comenzaba a emerger. Era como si cada respuesta trajera más preguntas, y ahora estaba a punto de enfrentar una realidad que podría cambiarlo todo. Una tarde, Alejandro decidió que era hora de actuar. Se puso en contacto con antiguos amigos de la familia, personas que aún recordaban a Laura y los eventos traumáticos que llevaron a su separación de la madre. Después de semanas de búsqueda, recibió una pista que lo llevó a un pequeño pueblo, a unas horas de distancia. Decían que alguien parecido a Laura había sido visto allí, vagando por las calles, sin un hogar fijo. Era una mujer quebrada por la vida, que llevaba consigo la sombra de un pasado difícil. Alejandro decidió seguir esa pista, pero antes de partir, tuvo una conversación profunda con Isabel. Sentado a la mesa de la cocina, compartió con ella la posibilidad de que Laura todavía estuviera viva, quizás no muy lejos de allí. Isabel, aunque afectada por la noticia, miró a su hijo con la misma fuerza y sabiduría que siempre había demostrado. «Si Laura está viva, Alejandro, debes encontrarla», dijo Isabel con su voz suave pero firme. «Ella necesita saber que Lucía está bien, que está a salvo. Quizás eso también la ayude a sanar sus propias heridas». Con el apoyo de su madre, Alejandro partió en busca de Laura. Cuando llegó al pequeño pueblo, el paisaje parecía sombrío, con calles estrechas y una sensación de desolación en el aire. Después de preguntar en algunos lugares, finalmente fue dirigido a una parte más alejada, donde, según los lugareños, una mujer solitaria solía pasar las noches. Era un callejón húmedo, cubierto de basura y grafitis, un lugar que Alejandro nunca imaginó ver a alguien con quien su familia un día tuviera una conexión. Pero allí, en la esquina de una pared sucia, la vio. Una mujer frágil, con ropa rasgada y cabello desaliñado, sostenía una manta vieja. Sus ojos, que un día debieron brillar con la inocencia de la infancia, ahora estaban apagados, como si la vida hubiera drenado toda su esperanza. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado, tratando de imaginar cómo abordarla. Después de todo, esa mujer a la que apenas conocía era posiblemente la madre de Lucía,
la mujer que su propia madre intentó proteger tantos años atrás. ¿Laura? Su voz salió temblorosa, más un susurro que una llamada. La mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos tardaron en enfocarse en Alejandro, como si el nombre sonara distante, perteneciente a un pasado que había olvidado. Pero entonces, algo cambió. Parpadeó, y una chispa de reconocimiento pasó por su rostro. Ese nombre, ese hombre parado frente a ella, había algo en él que la hizo recordar. «¿Quién eres tú?», preguntó con la voz ronca y vacilante. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Mi nombre es Alejandro. Mi madre... Isabel. Ella cuidó de ti cuando eras pequeña. ¿La recuerdas?». El nombre Isabel trajo una reacción inmediata. El rostro de Laura, por un breve momento, pareció suavizarse con el recuerdo de una época en que era protegida y cuidada. Lágrimas brotaron en sus ojos, pero el peso de años de sufrimiento aún la mantenía distante. «Isabel», susurró, casi como si intentara aferrarse a un viejo sueño. «Sí, la recuerdo. Ella era buena, pero todo me fue arrebatado. Mi vida, mi hija». El corazón de Alejandro se apretó al escuchar esas palabras. Sabía que había llegado el momento de contar la verdad, una verdad que podría tanto sanar como destrozar. «Laura, yo encontré a tu hija». Las palabras salieron con dificultad. «Ella está con mi madre ahora. Está a salvo». El shock se apoderó de Laura. Sus ojos se agrandaron y cubrió su boca con las manos temblorosas. «¿Lucía?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Mi Lucía?». Alejandro asintió, sintiendo el peso de cada palabra. «Sí, Lucía. Ella estaba perdida en el bosque y yo la encontré. No recuerda mucho, pero mi madre se ha estado ocupando de ella. No sabíamos que era tu hija hasta ahora». Laura se desmoronó en lágrimas, sus sollozos resonando en el callejón silencioso. Alejandro, sintiendo una mezcla de dolor y alivio, se arrodilló a su lado, ofreciendo su mano. Laura, con los ojos llenos de dolor y gratitud, sostuvo su mano con fuerza. «He fallado con ella», dijo Laura entre sollozos. «La perdí. Perdí todo». Alejandro apretó su mano con más firmeza, su voz cargada de compasión. «No la has perdido para siempre, Laura. Ella te está esperando. Aún hay tiempo para reconstruir lo que se rompió». Mientras Laura lloraba en silencio, Alejandro se dio cuenta de que el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero al mismo tiempo había una chispa de esperanza. La jornada de Laura, de Lucía y hasta la suya propia apenas comenzaba. Alejandro llevó a Laura de vuelta a la casa de su madre. Durante el trayecto, el pesado silencio fue interrumpido solo por el sonido ocasional de los sollozos ahogados de Laura, que aún parecía absorber la realidad de que volvería a ver a su hija. El viaje parecía una eternidad, pero cuando la casa finalmente apareció a la vista, una mezcla de ansiedad y esperanza invadió el corazón de todos. Al llegar, Isabel ya los esperaba en la puerta, sosteniendo a la pequeña Lucía de la mano. La niña, con sus grandes ojos curiosos, no comprendía la magnitud del momento, pero había algo en el rostro de Laura que parecía familiar. Alejandro sintió una tensión en el aire, una mezcla de miedo y expectativa. Sabía que ese encuentro cambiaría todo. Laura bajó lentamente del auto, sus piernas aún temblando por la emoción. Sus ojos estaban fijos en la niña, que la observaba en silencio, sosteniendo la mano de Isabel con firmeza. Laura caminó hacia ella. Cada paso parecía un esfuerzo monumental, hasta que se arrodilló frente a Lucía, sus ojos rebosando lágrimas. «Lucía», susurró Laura, su voz quebrándose. «Soy yo, tu mamá». La niña, que hasta entonces había permanecido inmóvil, dio un paso vacilante hacia Laura.
Los ojos de Lucía se llenaron de curiosidad y quizás de un vago recuerdo de un pasado olvidado. Miró a Isabel en busca de confirmación y Isabel, con una sonrisa gentil, asintió. Fue en ese momento que Lucía, con la inocencia y pureza de una niña, extendió los brazos hacia Laura. Laura, incapaz de contener la emoción, envolvió a su hija en un abrazo apretado, como si intentara recuperar todos los años perdidos en un solo gesto. Las lágrimas de ambas se mezclaron, y el dolor del pasado, aunque aún presente, comenzó a ser sanado por la fuerza de ese reencuentro. Alejandro e Isabel observaban en silencio, con lágrimas en los ojos, atestiguando la escena de reconexión. Isabel, que siempre llevó el peso de la culpa por no haber podido proteger a Laura en el pasado, ahora veía una segunda oportunidad para todos. Y Alejandro, que tantas veces cuestionó el papel del destino, finalmente comprendía que ciertos encuentros estaban predestinados. «Lucía», dijo Laura, mientras acariciaba el rostro de la niña, «nunca más te dejaré. Vamos a empezar de nuevo, juntas». Lucía sonrió, aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero con el corazón cálido por el amor que finalmente la envolvía. Esa casa, que antes parecía ser solo un refugio temporal, ahora se convertía en un hogar, donde el amor y la esperanza se reconectaban. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Laura, poco a poco, se fue recuperando, tanto física como emocionalmente. Alejandro la ayudó a retomar la vida, ofreciendo apoyo en cada paso, mientras Isabel continuaba siendo el ancla que mantenía a todos firmes. Lucía, que ahora estaba rodeada de amor, florecía como una niña llena de vida y alegría. Sin embargo, un día, algo sorprendente ocurrió. Durante una tarde común en el jardín, Isabel estaba observando a Lucía jugar cuando de repente sintió una sensación diferente en las piernas. Era una ligereza que no sentía desde hacía años. Con cautela, puso las manos en el apoyo de la silla y trató de levantarse. Para su sorpresa, sus músculos respondieron. Temblando de emoción, logró ponerse de pie. Alejandro, que estaba cerca, corrió hacia su madre, incrédulo con lo que veía. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, dio un pequeño paso, y luego otro, hasta que sus pies comenzaron a moverse con más firmeza. Era un milagro. Después de años de parálisis, algo inexplicable había ocurrido. «¡Madre!», exclamó Alejandro incrédulo y emocionado mientras la sostenía. «Es Lucía», susurró Isabel con una sonrisa radiante. «Ella trajo la cura para todos nosotros». Y en ese momento, lo que parecía imposible se convirtió en realidad. La pequeña niña perdida, que había traído consigo tanto dolor y misterio, ahora era la razón por la cual una familia entera estaba siendo restaurada. El poder del amor y la esperanza, de maneras que nadie podría haber previsto, había curado no solo los corazones, sino también el cuerpo de Isabel. Laura, que observaba todo con Lucía en sus brazos, sonrió, sabiendo que su hija había traído un nuevo propósito a la vida de todos. Y así, en medio de tantos desafíos, habían encontrado una nueva razón para seguir adelante, unidos, sanados y llenos de esperanza para el futuro. El reencuentro de Laura y Lucía no solo restauró una relación que el tiempo y el sufrimiento casi destruyeron, sino que también trajo un milagro inesperado, la cura de Isabel. Esa casa, antes marcada por el dolor y el misterio, ahora era un lugar donde el amor triunfaba sobre todas las adversidades. Y todos los que presenciaron esa transformación sabían que algo mayor estaba en juego, una fuerza que une vidas de maneras que jamás podemos prever. A veces, el destino nos lleva por caminos oscuros, solo para mostrarnos que la luz siempre puede volver a brillar. Si esta historia tocó tu corazón y te emocionó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir acompañando historias increíbles como esta. Y no te vayas todavía. Elige uno de los videos sugeridos en la pantalla final
y sumérgete en otra emocionante aventura. Cada video trae una nueva lección de vida, amor y esperanza. Hasta la próxima historia.